debía ser. Estaba escrito su tormento y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros, y esta vez resucitado de los muertos. Quédate con nosotros, quédate, y cúranos que estamos ciegos. Quédate para ver con los ojos de la fe. Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos un nuevo encuentro de Hogares de Emaús, un espacio para compartir en clave matrimonial la palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo desde FM Kairos, Tiempo de Dios, en el 105.1 del dial, desde la parroquia de la Santa Cruz, ubicada en Santa Fe 1247, de los hermanos discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Esta noche acompañado por Juan María y Casiana. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, qué lindo viernes. Acá estamos ya para celebrar la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Un gusto como siempre estar con ustedes, bendecidos por poder compartir este momento. Y le queremos mandar un beso muy grande a Carmen, que ha sido operada esta semana. Gracias a Dios está bien, está en su casita, así que Carmen, para vos está dedicado este programa también. Saludamos también a Luis María, que seguramente la debe estar acompañando, mimando y sufriéndola y haciendo las cosas que Carmen le está mandando dice, a hacer. Seguro. No, Carmen es incapaz de hacer una cosa así. Carmen, por favor, defendete. Esto es un problema, ¿eh? Acá los varones se están poniendo mal. No me gusta. Luis, estamos con vos. Dios te bendiga y te dé la fuerza necesaria, Luisito. Carmen, arrialo. Vamos, dale, tú puedes. Saludamos a la hermana Daniela, que está aquí en los controles. Muy buenas noches. Y contarles sobre Hogares de Emaús. Nosotros queremos proponerles que todos los viernes iluminemos nuestra vida y nuestra realidad conyugal justamente desde la lectura del Evangelio. Para aquellos que quieran participar o colaborar con este programa y que quieran sumarse con algún comentario, pueden hacerlo comunicándose con nosotros al teléfono fijo de la radio 423-0941 o por mensaje de texto o por WhatsApp al celular 0387 155 841 243, o también pueden escribirnos si quieren durante la semana o en cualquier momento que ustedes lo deseen un correo electrónico a hogaresdeemaús@gmail.com. También pueden buscarnos en Facebook, en Hogares de Emaús. Allí todas las semanas estamos haciendo publicaciones, también subimos la grabación de este programa de la radio. Y bueno, invitarlos. Mensaje, por ejemplo, mañana, que en la parroquia tenemos la venta de garage, así que en la Vicaría María Inmaculada de Grambo. Claro, tenemos la venta, así que por favor, aquellos que tengan cosas para donar o que quieran venir a comprar, siempre hay buenas oportunidades.
Y todo para colaborar con la construcción de La ampliación de la parroquia. Bien, hoy vamos a compartir el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34, por si desean ir buscando sus Biblias o buscando este Evangelio. Mientras vamos a prepararnos para compartir el mensaje del Papa Francisco de la audiencia del miércoles pasado. dedicado a Carmen, me parece. Yo creo que Francisco estaba enterado. Servir con humildad. Los hogares de Emaús comparten en FM Kairos Tiempo de Dios un mensaje del Papa Francisco para la familia. Tú nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la Que Dios lo bendiga. con afecto y ternura servir a la humanidad. Es el poder del amor. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. El Papa Francisco nos dice que en esta catequesis a él le gustó tocar un aspecto muy común en la vida de nuestras familias, que es el de la enfermedad. Dice que es una experiencia de nuestra fragilidad que vivimos principalmente en la familia desde niños y luego sobre todo siendo ancianos, cuando llegan los achaques. En el ámbito de los lazos familiares, la enfermedad de las personas que amamos es padecida con un plus de sufrimiento y angustia. Es el amor el que nos hace sentir este plus. Para un padre y una madre, muchas veces es más difícil de soportar el dolor de un hijo, una hija, que el suyo propio. La familia, podemos decir, siempre ha sido el hospital más cercano. Todavía hoy en muchas partes del mundo, el hospital es un privilegio para unos pocos y con frecuencia está lejos. Son la madre, el padre, los hermanos, las hermanas, las abuelas, los que organizan el cuidado y ayudan a sanar. Francisco también nos recuerda que en los Evangelios muchas páginas hablan de los encuentros de Jesús con los enfermos y su compromiso total por su sanación. Nunca ha pasado de largo, nunca ha vuelto la cara hacia otro lado. Y cuando un padre o una madre, o incluso simplemente gente amiga, le llevaban delante de a él un enfermo para que lo tocase y lo sanase, no ponía tiempo de por medio. La curación estaba antes que la ley, incluso de aquella tan sagrada como el descanso del sábado. Los doctores de la ley reprendían a Jesús porque curaba en sábado. Hacía el bien el sábado, pero el amor de Jesús era dar la salud, hacer el bien. Y eso está en el primer lugar siempre. Sí, el Papa nos recuerda que Jesús envía a sus discípulos a hacer la misma obra y les da el poder de curar. O sea, para acercarse a los enfermos, cuidarlos hasta el final. Debemos tener bien en cuenta lo que dijo a los discípulos en el episodio del ciego de nacimiento. Ahí está terrible este episodio. Los discípulos, con el ciego delante, discutían sobre quién había pecado. ¿Por qué había nacido ciego? ¿Él o sus padres eran la causa de su ceguera? El Señor dijo claramente, ni él ni sus padres. Es así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y lo sanó. Esa es la gloria de Dios. Esa es la tarea de la Iglesia. Ayudar siempre, consolar, levantar, estar cerca de los enfermos. Esa es la tarea. También nos dice Francisco, la Iglesia nos invita
a orar continuamente por nuestros seres queridos afectados por el mal. La oración por los enfermos nunca debe faltar. Mejor dicho, debemos orar más, tanto a nivel personal y en comunidad. Frente a la enfermedad, también surgen dificultades en la familia a causa de la debilidad humana, pero en general, el tiempo de la enfermedad refuerza los lazos familiares. Y pienso en lo importante que es educar a los hijos desde pequeños en la solidaridad en el tiempo de la enfermedad. Una educación que deja de lado la sensibilidad por la enfermedad humana endurece el corazón y hace que los chicos estén anestesiados ante el sufrimiento de los demás, incapaces de confrontarse con el sufrimiento y de vivir la experiencia del límite. Pero ¿cuántas veces vemos llegar al trabajo, y todos los hemos visto, un hombre, una mujer, con la cara cansada, con la actitud cansada? ¿Pero qué pasa? He dormido solo 2 horas, porque en casa nos turnamos para estar cerca del niño, la niña, enfermo, del abuelo, de la abuela. Y la jornada continúa con el trabajo de cada uno. Pero estas cosas son heroicas, son las heroicidades de las familias. Esas heroicidades escondidas que se hacen cuando uno está enfermo, cuando el padre, la madre, el hijo, la hija están enfermos, y se hacen con ternura y valentía. La debilidad y el sufrimiento de nuestros afectos más queridos y más sagrados pueden ser para nuestros hijos y nuestros nietos una escuela de vida. Educar a los hijos y los nietos a entender esta cercanía en la enfermedad en la familia y se convierten cuando los momentos de enfermedad están acompañados por la oración y la cercanía afectuosa y atenta de los familiares. La comunidad cristiana sabe bien que la familia, en la prueba de la enfermedad, no debe ser dejada sola y debemos agradecer al Señor por las hermosas experiencias de fraternidad eclesial que ayudan a las familias a atravesar el difícil momento del dolor y sufrimiento. Esta proximidad cristiana de familia a familia es un verdadero tesoro para la parroquia, un tesoro de sabiduría que ayuda a las familias en los momentos difíciles a hacer entender el reino de Dios. Mejor que muchos discursos, son caricias de Dios. Gracias. Qué hermosas palabras, ¿no? Realmente de Francisco, con un tema muy particular, ¿no? Pero yo acá rescato sobre todo no olvidarnos nunca de la oración, ¿no? Y además es como que uno por ahí está enfermo o tenés a alguien enfermo, pero saber que hay alguien que está orando, que te está acompañando, te da otra entereza, otra fortaleza a pasar un mal momento. Exactamente. Así que bueno, vamos a disponernos entonces en un momentito a compartir la palabra del Evangelio.
Vamos a abrir nuestros corazones a la palabra de Dios, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Que tu palabra nos oriente para que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en esa espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También les decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlos? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver qué dice el texto que acabamos de compartir. Cuando Marcos escribió su evangelio, probablemente era consciente de que algunos cristianos estaban desanimados ante los fracasos y las persecuciones. Las parábolas que leemos en el evangelio de hoy son para animarles en su empeño evangelizador y misionero, subrayando que en el fondo es obra de Dios. Son parábolas que también a nosotros
en el siglo XXI, nos pueden dar un aliento. Es importante retomar la imagen de la semilla que se deposita en la tierra. Marcos nos ofrece un relato casi paradójico del crecimiento de la semilla hasta su fruto maduro, para mostrarnos que el reino de Dios es totalmente obra suya, y más allá de toda acción positiva o negativa del hombre, ella llegará sin duda a su realización, indicada en la imagen típica de las mies. En Palestina era casi proverbial la pequeñez de la semilla de mostaza. Cuando la predicación del Evangelio se extendió fuera del mundo palestino, se volvió importante insistir en el contraste entre la pequeñez de la semilla y el tamaño grande del arbusto final. Las parábolas confirman que Jesús acudía ampliamente a este modo de hablar y que la comprensión de los oyentes era diferente, según como ellos estaban cerca de Jesús, para asimilar sus opciones fundamentales de fe. Sí, la parábola de la paciencia. La parábola de la semilla que crece por sí sola es la parábola del contraste en el cual se contrapone la siega, es decir, la llegada del reino de Dios y la inactividad del agricultor, es decir, del hombre. Porque el reino de Dios es como la semilla que crece por sí sola sin que el hombre pueda intervenir en nada. El agricultor, cuando se ha hecho la siembra, no le queda más que esperar con paciencia y lleno de confianza esperar la siega, que ciertamente vendrá. Así debe obrar el hombre en relación con la llegada del reino. Es inútil que el agricultor se preocupe en el campo, no haría más que pisotear lo que ha sembrado. Es inútil que tire de la hierba para hacerla crecer, la arrancaría. La enseñanza de esta parábola, tan sencilla, es en realidad muy difícil de comprender. Afirma la prioridad absoluta de Dios y destierra toda forma de eficientismo religioso que trata de hacer crecer el reino de Dios con la propia actividad, según los criterios mundanos que regulan las relaciones de la producción. Señor, una fresca y nueva unción desde el valle a los montes cubrirá como río que arrasa. Él vendrá, bendita promesa que ha de venir. Los cielos se abren, podemos pedir, fluye, Espíritu de Dios. Fluye en mi corazón.
en mi corazón. Al enfermo sanará, el preso libre será, y tú te glorificarás, porque es tu voluntad. Fluye, oh fluye, oh fluye, oh fluye, Señor. Fluye en mi corazón. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye en mi corazón. Apodérate de todo mi ser, Señor. 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 Íbamos dos, camino de Emaús, entristecidos. Bueno, vamos a ver qué nos dice a cada uno de nosotros este texto. Jesús no explica las parábolas, cuenta las historias y deja o que nos provoque en cada uno de nosotros la imaginación y la reflexión de lo que nos dice en la parábola. Y creo que descubrimos nosotros, porque acá en este evangelio nos cuenta dos parábolas. Y Jesús comienza comparando al reino de Dios con un hombre que echa la semilla en la tierra. Desde el inicio nos orienta a ver la tarea del sembrador, que viene a ser el predicador, más que la del que escucha o recibe la palabra, la semilla. El lenguaje de agricultores nos atrae a imaginar el proceso de siembra. Pero hay algo que Jesús ve en los agricultores y que le viene muy bien para realizar su comparación con el reino de Dios. Porque el campesino no es el artífice del desarrollo de la semilla en la planta. No es como el alfarero, que él es el que debe moldear la arcilla hasta darle forma o la forma que desea, sino que el agricultor ya tiene todo en la semilla que plantó. No le hace falta ni siquiera saber cuál es el proceso que sigue la naturaleza para pasar de semilla a planta, sin que él sepa cómo. El sembrador dejará que
que todo siga su curso, y al tiempo de la cosecha recogerá los frutos de su siembra. Es bueno ver que en esta comparación el reino claramente no depende de nosotros. El reino tiene su propia dinámica interna, sus tiempos, sus crecimientos, su maduración. En eso nosotros solo somos espectadores. Posiblemente la gente del tiempo de Jesús se preguntaría por qué el reino no crecía más rápido, qué podían hacer ellos para acelerar el proceso de crecimiento. Jesús en esta parábola contesta: no pueden hacer nada, salvo tener paciencia. Sin la paciencia del que espera la obra de Dios, cualquier apuro pasa a ser una demora. La lentitud de Dios siempre es más rápida que nuestras impaciencias. Muchas veces quizás hemos querido apurar una cosa y solo logramos que se demore más todavía. Cada cosa tiene su tiempo. Si no sabemos dejar que maduren, comeremos las uvas verdes. La segunda comparación nos invita a reflexionar sobre los comienzos pequeños que terminan en grandes finales. Esta comparación es muy iluminadora para aquellos que creen que todo es la cantidad. Para Jesús no es importante que seamos muchos, sino que hagamos con amor nuestra tarea. Él mismo empezó con 12 discípulos y ahora tiene billones. La Iglesia, que creció desde la sangre derramada por un solo hombre, que dio su vida por todos, tiene 70 millones de mártires que dieron su vida por seguir a Jesús, para que los pájaros del cielo se cobijen a su sombra. Hay que permitirle al reino de Dios, que empezó casi invisiblemente, que crezca en cada uno de nosotros y se desarrolle de nuestra vida. Si lo esencial es invisible a los ojos, no quiere decir que no se vea. A la semilla de mostaza hay que dejarla crecer y que llegue a ser la más grande de todas las hortalizas. Para eso solo hace falta tiempo, el tiempo de Dios y no el nuestro, y una amorosa paciencia. Amorosa paciencia, ¿no? Paciencia sobre todo. Y bueno, y también es posible que no nos demos cuenta del resultado de nuestro trabajo de ir sembrando la palabra, y del mismo modo es posible que nunca veamos la cosecha de lo que hemos sembrado. O también puede suceder que otros recojan los frutos de nuestra siembra. Y esto no debe ni desanimarnos ni quitarnos el empeño de seguir sembrando. A causa de esta labor, de seguro que tendremos cosecha. Es como si todos fuéramos un engranaje de toda esta siembra. Exactamente. Cada uno tiene su pequeño papel. Y bueno, ya nos decía San Pablo: no nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Claro. Está claro entonces que si nosotros no tenemos nada que ver en los tiempos del crecimiento del reino de Dios, lo que tenemos que hacer, que sí depende de nosotros, es hacer el bien siempre a todo el mundo, amar a todo el mundo. Si nosotros desde esa posición acompañamos el crecimiento del reino, bueno, es la posición que Dios nos dio. Dios nos dijo: del reino me ocupo yo, pero ustedes lleven mi palabra, traten de estar con los más necesitados, acompáñenlos, ámense los unos a otros. Ese es el mensaje para nosotros. Entonces hagámoslo. ¿Y a quién o sobre quién especialmente tenemos que depositar este tema de la palabra? Justamente a los hermanos en la fe. Aunque suene muy arrogante, podemos pensar que hemos contribuido con nuestras enseñanzas, catequesis, oraciones, aunque sean pocas, para que muchos miren al cielo o piensen en transformar su vida. No hay que descorazonarse si no vemos los frutos de inmediato. Confiemos que hemos ayudado espiritualmente a quienes nos han oído, porque llegará el día que recemos: la tierra ha dado su cosecha, Dios, nuestro Dios, nos bendice. Sí, el reino de Dios no detiene su crecimiento,
Lo hace silenciosamente mientras no nos damos cuenta, de día y de noche. Seguro que dará frutos a su debido tiempo. Y si nosotros no cosechamos lo que sembramos, otros lo cosecharán y recogerán los frutos de nuestro trabajo. Y que eso no nos debe preocupar. Lo importante es que estamos trabajando por el reino de Dios. Dios nos dice, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Eso es lo que dice Jesús, que tenemos que trabajar, que Él trabaja en las obras de su Padre. Nosotros tenemos como la obligación de ser la tierra fértil para poder dar frutos nosotros mismos en los demás. Ojalá fuera. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque el mundo alrededor se torne frío y oscuro, aunque la soledad me invada y quiera ser morada
confío en ti. Confío en ti. Y decido alegrarme en Yahvé, en el Dios de mi salvación, y confiar y entregar mi vida que primero la suya dio por mí. Y decido alegrarme en Yahvé, en el Dios de mi salvación, y confiar y entregar mi vida que primero la suya dio por mí, que primero me amó, que primero me Íbamos dos, camino de Maús. Bueno, vamos a ver ahora ya para terminando este encuentro, qué dice el texto a nosotros, a hogares de Maús, como matrimonio, como familia. Y en la realidad de la familia y en ámbitos más amplios, sociales o religiosos, la tentación recurrente y más fuerte es la de la prisa, que hace aridecer la espera con la impaciencia del resultado inmediato. Hoy estamos muy acostumbrados A todo ya. a todo ya, todo ahora. Todo ya. Compre ya. Compre ya y lo encuentro todo en Google. En 2 segundos ya tengo que tener la respuesta, si no, no lo encuentro, ¿no? Y nosotros por ahí lo vivimos con nuestros hijos, que le dan para que investiguen algo en la escuela, en el colegio, y no encuentro, no está, ¿no? Sí, porque lo típico. primero que hicieron fue buscar en internet y digo, no está, ¿no? Tal cual. Pero nosotros somos así. Y nosotros también, necesitamos obviamente. Esa prisa en las Sí. cosas. Y así como una planta necesita un tiempo para crecer y dar fruto, yo estoy esperando todavía mi mandarino. Ya va a dar Sí. una mandarina. Bueno, Pero con todo es un proceso. y lo que dice la parábola no es una solución pacífica de los problemas de impaciencia o de sedante que permite dormir y esperar sin un excesivo afán. Es más bien un modo totalmente diferente de ver y de vivir la realidad. Es un mensaje también para la madre o el padre de familia o la persona que quiera comprometerse en la realidad educativa, social, política, eclesial. Para el creyente, la comunidad religiosa, hay algo que crece, que merece y exige confianza y por lo tanto exige una espera paciente y laboriosa. Es muy importante para nosotros familia ver como que, así como en la primera comparación, el reino claramente no depende de nosotros, que esa construcción Dios se la adjudica para Él, porque tiene su propia dinámica, sus tiempos, su crecimiento, su forma de madurar, porque Dios nos da otra forma de participar claramente en el acompañamiento del reino, que es la célula más básica cristiana, que es justamente nuestra familia. Y ahí sí, no lo podemos hacer los sonsos, ni los distraídos, ni podemos acompañar, ni nada por el estilo. Ahí tenemos que convertirnos en artífices directos. Ahí sí toda esa impaciencia que podíamos tener en cuanto al reino de Dios, bueno, dejemos que Dios se ocupe de su reino. Y nosotros, ¿por qué no empezar a ocuparnos de nuestra familia, de nuestro matrimonio? Porque tiene su propia dinámica. Ahí
Sí que tenemos que ser sembradores, alfareros, tenemos que ser padre, madre, todo, educadores. Ahí Dios nos manda a que desarrollemos todos nuestros dones en función de crear esa célula básica cristiana. Ya no somos para nada espectadores, ¿sí? Pero todo eso, ¿bajo qué dogma, bajo qué esperanza lo hacemos? Justamente en la confianza y en la fe de que Dios y el Espíritu Santo nos van a acompañar, porque todo lo que vamos a hacer no va a depender solo de nuestras propias fuerzas. Claro, supongamos que en la época de Jesús, la gente del tiempo de Jesús, se preguntarían, ¿no? ¿Por qué el reino no crecía más rápido? ¿Qué podían hacer ellos para apurar todo este proceso? Que el crecimiento fuera mayor, que la familia, trabajara, aprendiera, a hacer que esto fuera más de un crecimiento mayor, ¿no? Y sin embargo, hay que aprender a ser paciente, a dar el tiempo, porque uno, con los hijos, les dice las cosas, le enseña algo, pero lleva tiempo generar hábitos, enseñarles a asentar ese conocimiento. Y bueno, en la familia también debemos ser pacientes con nosotros primero, para darnos tiempo a mejorar las cosas que nos proponemos, con nuestro esposo, con nuestros hijos. La paciencia es la fe en la obra de Dios, es dejar que sin apuro las cosas vayan surgiendo. La lentitud de Dios es más rápida que nuestras impaciencias. Es contradictorio, ¿no? Pero es como que, Dios va dando un tiempo a las cosas y nosotros, por querer hacerlas más rápido, las terminamos arruinando y hay que empezar de nuevo, y de nuevo, hasta que al final no sale. Si hubiéramos dejado las cosas en su proceso natural, habrían salido de entrada. Hay que aprender a dejar que la fruta madure, y vamos a comer fruta rica. La segunda comparación o la segunda parábola nos invita a reflexionar sobre los comienzos pequeños que terminan en grandes finales. La simiente de mostaza es mínima, esa semilla es muy pequeña, como un punto de aguja. Sin embargo, está dotada de una fuerza interior que la hace crecer, desarrollar y hasta dar cobijo a los pájaros. Nuestro amor, que comenzó siendo algo pequeño, de amigos, de novios, puede crecer y ser hoy un amor que nos cobija, que cobija a nuestros hijos. Esta pequeña semilla por sí sola tiene la habilidad de mezclar la acción del ser humano y la de Dios. Dios nos encarga una vida, o mejor dicho, nos la regala para que la hagamos fructificar. Nosotros la podemos desarrollar si queremos, trabajando, estudiando, amando, nos esforzamos, nos dedicamos a aquello que más nos interesa y sobre todo a aquello que más queremos, ¿no? Y esa es nuestra tarea: el trabajar, el estudiar, el amarnos, el esforzarnos para llegar a ese fruto y algún día quizás verlo o no sabemos. Bueno, ojalá No. que sí, algo veremos. Algo veremos. También es bueno poner en contexto las virtudes de la familia y de los cristianos dentro de este gran mundo globalizado, que es una cómoda manera de decir que el mundo grande, globalizado, en esa magnitud, es difícil de manejar. Si yo globalizo y agrando todo, entonces siempre es más fácil de manejar
masas enormes, porque no me tengo que preocupar por las cosas chicas, que son las que, como bien dice la parábola, como la semilla de la mostaza, terminan dando luego un frondoso árbol que cobija. Entonces salgamos como familia de este esquema de globalización y vayamos a la pequeñez, a la humildad, que son virtudes muy cotizadas en todos los evangelios. Entonces hay que empezar a aprender a valorar actividades pequeñas y silenciosas. Dejemos que el mundo valore las grandes. Nosotros en nuestras familias, en nuestras comunidades, vayamos a las cosas pequeñas, porque además son las que podemos hacer. ¿De qué nos sirve ocuparnos de las grandes cosas desde nuestro lugar si no nos ocupamos, por ejemplo, de las pequeñas, que son nuestros hijos, nuestros hermanos en la comunidad? Claro, pero hay algo que por ahí atenta contra esa humildad, esa sencillez, es ese protagonismo que todos necesitamos hoy, ¿viste? Todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo quiere ser el centro. Todos, es como si uno no existiera. Ese trabajo de todos los días, esa cosa sencilla, eso de estar, de ayudar al otro, el servicio al otro, como que nadie lo ve. La sociedad y a no la lo ve. larga eso te enriquece tanto. La sociedad no lo ve, pero creo que en el momento de tocar las puertas del cielo, cuando Dios mire para abajo, Él sí lo va a tener, pero contadísimo. Todo esto grande, el haber aparecido 20 veces en televisión, o el tener protagonismos o grandes secuencias, pero no habernos ocupado de los más chiquititos, Él le va a decir, ¿dónde estuvo el amor? Porque se nos va a jugar por eso. ¿El amor qué estuvo? En pensar en que la sociedad iba a valorar si yo era grande, o en pensar que mi hijo me iba a valorar porque era su papá. Claro, pero eso no está en discusión. Nadie pone en dudas de que Dios va a ver eso. El tema es que nosotros veamos que eso es importante. Que le demos el valor real de pensar en el otro, de tener en cuenta el servicio hacia aquel, que a lo mejor no solo me enriquece a mí como persona, que voy a tener un crecimiento mayor, sino que le estoy dando la oportunidad al otro de que el otro crezca y ocupe ese lugar para lo que fue creado. Claro. Que de última es un lugar que no lo va a ocupar nadie más. Si vos si uno no cumple su misión, su habilidad especial, nadie la va, digamos, no va a dejar de funcionar el mundo, pero nadie va a ocupar ese espacio tuyo. Justamente entonces no nos fijemos, ni que nos debe importar cómo valora la sociedad lo que nosotros hacemos, sino que empecemos nosotros a valorar mucho nuestros pequeños servicios como madre, como padre. Esta parábola es una invitación justamente a eso, a sembrar pequeñas semillas de una humanidad nueva en nuestra pareja, en la familia, en la comunidad donde Dios nos llama a estar. Jesús siempre, en toda su vida activa, nunca habló de grandes proyectos. Siempre dijo el reino de Dios, el proyecto de salvación, desde la humildad, desde la modestia de sus orígenes. Así, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, conocido solamente por los humildes, María, José, los pastores, nuestra familia, como son los nacimientos que hoy salen en la revista Caras, por decir un nombre, o cualquier revista y son los grandes nacimientos de cada vez que hay una pareja. Bueno, Jesús, en un pesebre con María, José, pastores, vaquitas. Bueno, eso es el ejemplo de humildad que se valora. Bueno, busquemos que nuestra vida espiritual sea un poco así. No busquemos, no aspiremos a grandes acciones, a cosas grandiosas. Busquemos que nuestra vida, la sencillez, pongamos amor en lo que hacemos, que el reino vaya creciendo en nosotros. Aprendamos a vivir con gozo el momento presente. Y eso es otra, es como que uno siempre vive con un pie adelante, siempre lo que voy a hacer mañana, cuando tenga dentro de 10 años, dentro de 30 años, en realidad va a venir, ¿viste? Pero ocupémonos de hoy, del día a día, de sembrar y cosechar cada día sin cansancios, tener en cuenta
las ocasiones actuales para hacerlas con la mayor entrega y generosidad. La siembra va a producir frutos, pero sembremos. Y para terminar esto que estábamos diciendo, quería compartir una reflexión sobre este tema de Benedicto XVI de octubre del 2011, que él decía: esparcir la semilla es un gesto de confianza y de esperanza. Es necesario el trabajo del hombre, pero luego se entra en una espera impotente, sabiendo que muchos factores serán determinantes para el buen resultado de la recogida y que el riesgo de un fracaso está siempre presente. Pero, año tras año, el campesino repite su gesto y lanza su semilla. Cuando ésta se convierte en espiga y los campos se llenan de mies, entonces aparece la alegría de quien está ante un prodigio extraordinario. Jesús conocía bien esta experiencia y hablaba de ella con los suyos. Decía: así es el reino de Dios, como un hombre que lanza la semilla en el terreno. Duerma o vele, de noche o de día, la semilla germina y crece. ¿Cómo? Él mismo no lo sabe. Es el misterio escondido de la vida. Son las maravillosas cosas grandes de la salvación que el Señor realiza en la historia de los hombres y cuyo secreto los hombres ignoran. Mira. Qué lindas palabras, ¿no? De Benedicto. Muy linda palabra. Bueno, ya para finalizar este encuentro, vamos a rezar una oración del Sagrado Corazón. Particularmente quiero ofrecer mi oración para dos personas que partieron esta semana. Uno es el papá de unos primos míos y otro un amigo muy conocido de la familia y chico del trabajo, gente joven, que bueno, Dios quiso que esté a su lado, así que mi oración para ellos y su familia, que los acompañe en este doloroso momento, ¿no? Por supuesto, ellos están bien. Ellos están bien, ¿no? Eso sí lo sabemos. Una oración por la familia para que pase este momento. Sí. Bueno, empecemos. Acuérdate, oh Sagrado Corazón de Jesús, de todo lo que has hecho por salvar nuestras almas y no las dejes perecer. Acuérdate del eterno e inmenso amor que has tenido por ellas. No rechaces estas almas que vienen a vos, agobiadas bajo el peso de sus miserias oprimidas, bajo el de tantos dolores. Conmuévete a la vista de nuestra debilidad, de los peligros que nos rodean por todas partes, de los males que nos hacen suspirar y gemir. Llenos de confianza y amor, venimos a tu corazón, como el corazón del mejor de los padres, del más tierno y más compasivo amigo. Recíbenos, oh corazón sagrado, en tu infinita ternura. Haznos sentir los efectos de tu compasión y de nuestro amor. Sé nuestro apoyo, nuestro mediador cerca de tu Padre, y en nombre de tu preciosa sangre y de tus méritos, concédenos la fuerza en nuestras debilidades, consuelo en nuestras penas, y la gracia de amarte en el tiempo y de poseerte en la eternidad. Corazón de Jesús, yo vengo a vos porque sos mi único refugio,
mi sola pero cierta esperanza. Vos sos el remedio de todos mis males, el alivio de todas mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente infalible e inagotable para mí y para todos, la luz, fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy seguro que no te cansarás de mí y que no cesarás de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amas con un amor infinito. Ten piedad de mí, según tu gran misericordia, y haz de mí por mí y en mí todo lo que vos quieras, porque yo me abandono a vos con una entera confianza de que vos no me abandonarás jamás. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Todo en tus manos, María. Todo en tus manos. José. Hasta el próximo viernes, que tengan una bendecida semana. Igualmente para todos. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después